Sí. y te tienes que poner algo. Bueno, pues vamos a empezar ya porque está la gente ya mandándonos mensajes. El directo. Sí, echa, tranquilo. Pues ¿Vale? nada, esto Venga, para saludarle, ¿de acuerdo? Y después, por si acaso, ya vuelvo a entrar y lo saludamos. Sí. Que Dios lo bendiga mucho. Sí, luego después entramos y ya nos saludamos con Venga, Dios le bendiga a ti. Venga, vale. Deseando de escucharlo, ¿vale? Dios un abrazo. Hasta ahora. Amén. Diga mucho. Igualmente. Y ahora un intro. ¿Vale? Y todo esto se escucha. Pero es que ahora no te escucho apenas. Ya empezamos. No te escucho. Ponte un megáfono. Un megáfono. Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque suya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque suya la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, danos hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque suya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque Bueno, buenas noches a todos. Estamos dentro. Lo he quitado porque hemos tenido un problema de conexión y de algunos problemitas más de aquí. No sé si me oye ahora el tío Lolo. Dios le bendiga mucho. Gracias a todos los que estáis ya ahí y que vais compartiendo el directo.
Sé que es un tema interesante, un tema bonito para tratar y para seguir aprendiendo, que es lo importante. Como no, soteriología, la doctrina de la salvación. Y como puse en el cartel, y pusimos en el cartel, ¿quién mejor que nuestro hermano Lolo, ¿vale? Un hombre que es equilibrado, con cariño, muchos jóvenes de los que estamos aquí, le decimos el teólogo de fila, así que para nosotros y para mí es un privilegio tenerte en esta noche aquí, de verdad, de corazón. Y sobre todo, porque cada vez que le decimos de compartir un tema, y encima, casi siempre que le cogemos un tema, son temas un poco controversiales, por decirlo así, de esa manera, ¿vale? Y la verdad sea dicha que siempre comparte con ese cariño, ¿vale? Y para mí, por ejemplo, es un ejemplo. Así que muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Y cómo no, hoy le modera pues nuestro administrador, José de Catrán. Dios os bendiga mucho. Tío Lolo, gracias por estar aquí. A vosotros por permitirme estar, que es un placer el poder compartir un ratico con vosotros y con el resto de hermanos que se conecten. Muy bien. José, adelante. Buenas noches a todos, que Dios os bendiga. Y como bien decía nuestro hermano David, gracias por estar aquí una noche más compartiendo este culto y pedir a todos los hermanos que se vayan conectando, que vayan compartiendo para que el mensaje llegue a más. Y bueno, pues es una bendición tener a un hombre de este calibre de nuestra amada Filadelfia, como es nuestro hermano Lolo, un hombre muy versado en la palabra y sobre todo un hombre amigable, un hombre que se puede hablar con él y es un encanto. La última vez que lo tuvimos aquí, pues habló un tema muy bonito, un tema muy complicado, ¿vale? Como era el de la Trinidad. Y bueno, es uno de los vídeos de todos los programas que llevamos más vistos hasta el momento, ¿vale? Entre el ranking de los vídeos que hay, uno de los más vistos es el del hermano Lolo. Esta tarde noche pues tenemos el privilegio de tenerlos entre nosotros y no queremos robarle más tiempo, porque sabemos que la audiencia está ya deseando de escucharle. El tema es muy bonito, es muy importante y queremos dejarlo porque se explaye, que nos hable. Si luego hay alguna pregunta, se lo diremos. Sencillamente porque con estos hombres las preguntas difíciles las hace fáciles. Una de las virtudes que tiene el hermano Lolo es que cuando contesta una pregunta o cuando expone, te lo hace fácil y lo puede entender. Y aunque entiende todos los tecnicismos posibles, todas las palabras técnicas que pueden existir en los términos de teología, en su exposición intenta de evitarlo lo más posible, porque nos damos cuenta para que podamos entenderlo. Por eso es un hermano muy entendible de cosas muy complicadas. Así que es un honor tenerlo aquí. Hermano Lolo, gracias por estar aquí. No queremos perder más tiempo. Eso sí, queremos hacer, antes de empezar, una oración, presentándolo todo, presentando al hermano Lolo y presentando también a los enfermos y las personas que lo están pasando mal. Amén. Gilabert, adelante, haz esta oración, por favor. Gracias, hombre, por dejarme este privilegio. Muchas gracias, Dios eterno. En esta noche te doy por poder estar aquí juntamente con mis hermanos, Señor, con el único propósito de seguir aprendiendo de tu palabra, Dios mío. Entendemos que en estos tiempos de dolor, Señor, de angustia, es cuando más tenemos que agarrarnos a tu palabra, Dios mío, y a los dichos que tú nos has dejado plasmados en ella, Dios mío. Muchas gracias te da mi vida, Señor, por este gran honor, Señor, que tú me concedes, Dios mío. Gracias te da mi vida, Señor, por mi administrador que está aquí en esta noche, Señor. Te ruega mi vida, Señor, que le dé facilidad, Señor, a nuestro hermano Lolo, Dios mío, para que tú, Señor, lo sigas impulsando como siempre lo haces para tu gloria, Dios mío. Como bien ha dicho, Señor, nuestro hermano José, nos acordamos de toda la gente que lo está pasando mal en estos tiempos, Dios mío. Solamente decimos que confiamos en tus promesas, Dios mío, mucho más que nuestras muchas palabras, Dios mío. Que confiamos aún, Señor, en esa esperanza de gloria, Señor, que tienes para nosotros. Gracias, Dios mío, por todas las riquezas, Señor, que tú nos das, en el nombre de Jesús. Bueno, amén. Amén. Bueno, lo dicho, yo no quiero tampoco quitar mucho tiempo. Los hermanos que están son bastantes,
¿vale? Creo que había 90, 90 y pico, casi 100 personas. Dios os bendiga a todos. Os rogaría que por favor que compartáis el vídeo, el directo. Creo que son doctrinas, pues eso. Estos son doctrinas fundamentales, doctrinas fuertes, donde, pues eso, y tenemos un invitado especial, ¿vale? Que aquí en Sola Escritura le queremos, y creo que lo va a explicar, como decía el Jorge, lo que verdaderamente hace falta, explicar las cosas con sencillez para seguir aprendiendo todos juntos. Por favor, todo el que pueda, comparta el directo y ya está. Y yo ya no hablo más, José, ya me retiro. Lolo, un abracito grande, luego entro. Dios te bendiga mucho, David. Bueno, que Dios te bendiga, Gilaber. Bueno, hermano Lolo, pues adelante con la exposición que tengas en esta noche para nosotros. Y la verdad, el tema de la salvación, si quieres te puedo hacer una pregunta y partimos de ahí. Te escucho muy bajo, José, es que apenas te escucho. ¿Me oyes ahora mejor? Ahora parece que te escucho un pelín mejor. Vale, pues te decía que si quieres, te hago una pregunta y empezamos de ahí. De acuerdo. Vale. La pregunta que quería hacerte es, ¿la salvación para qué es necesaria y dónde se origina? Muy bien, creo que sería un buen comienzo para hablar de un tema tan extenso y tan controversial como el que hoy habéis traído a colación vosotros. Decía bien el David y decías bien también tú, José, os tuteo, Sí, ¿de acuerdo? claro. Que bien, que somos de la familia. Sí. Decíais bien, tanto el uno como el otro, de que el tema de la soteriología es muy amplio y además de esto es, en ciertos puntos de la misma, muy controversial. Por lo tanto, vamos a intentar, arrancando desde esas preguntas que tú hacías, vamos a intentar hacerlo conciso y más que nada estar mirándolo a vista de pájaro, ¿de acuerdo? Para que después, dentro de esa concisión que podamos usar y de mirarlo de esa manera superficial, después si toca y entramos en un segundo sector de este programa en el que haya aportaciones o preguntas, pues podemos después matizar ciertos asuntos que esta doctrina tan amplia y tan controversial pueda traer a la mesa. ¿De acuerdo? Así que, comenzando con lo que tú apuntabas, a mí me parece que es un buen comienzo, porque a mí, al menos así lo entiendo yo, cuando hablamos de la soteriología, cuando hablamos de esta rama de la teología que estudia la salvación, a mí me gusta desglosarla en dos bloques. Me gusta desglosarla en dos bloques. De hecho, cuando yo intento hablar acerca de esta doctrina de la salvación, me gusta que cada uno de estos dos bloques en los que la vamos a desglosar, me gusta definirlos, el primero de ellos como antes de la cruz y el segundo de ellos me gusta definirlo como que está después de la cruz. En el primero de ellos, a mí lo que me gusta tratar es el origen y el cómo de la salvación, que en alguna manera van a ir en relación a las preguntas que tú presentabas. Y en el segundo bloque me gusta tratar lo que son las doctrinas de la gracia, o esto que también se podría definir como el desarrollo de la salvación. En el primer bloque hablaríamos de cómo se gesta lo que es la estructura de la salvación, y en el segundo de los bloques estaríamos hablando de cómo se desarrolla la estructura que se estableció. La estructura se establece en ese origen y en ese cómo de la salvación, y después el desarrollo de esa estructura se viene desarrollando en lo que damos en llamar las doctrinas de la gracia. Así que vamos a dar comienzo con el primero de los bloques, en el que ya aprovechamos para estar respondiendo a las preguntas que tú hacías. Vamos a comenzar con el origen y el cómo de la salvación. Cuando hablamos del origen, evidentemente tenemos que hablar de la perdición.
no puede haber salvación si previamente no hubo perdición. Por lo tanto, cuando queremos señalar el génesis de esta doctrina, cuando queremos señalar el génesis, el origen del plan de salvación, tenemos que mirar, bajo mi criterio, inevitablemente a la perdición. Y claro, mirar a la perdición nos obliga a tener que trasladarnos al capítulo 3 de Génesis, donde vemos el origen del pecado en la humanidad. Tenemos que ir a aquel pasaje famoso en el que nuestro primer padre Adán pecó voluntariamente. Adán no le engañan. Adán peca porque hace un mal uso de la libertad que Dios le dio y voluntariamente decide pecar. Y en aquel pecado gesta lo que es la perdición del ser humano, que daría a luz lo que después sería la estructura de salvación que Dios prepararía para salvar a aquellos que se habían perdido. En cuanto al pecado voluntario de Adán, que es el que da origen a la perdición, me gustaría puntualizar que es un pecado, como digo, voluntario, y que Adán tenía la potencialidad para no pecar. Es decir, Dios equipó al Adán inocente con todo el armamento necesario para no tener que pecar. Y eso me gustaría quedarlo ahí bien puntualizado. Por lo tanto, en el origen de la salvación tenemos a la perdición. Y para hablar de la perdición tenemos Génesis 3, capítulo 3, donde nuestro primer padre peca de una forma voluntaria. Teniendo todo el armamento para no pecar, él decide pecar. Ahí tenemos el origen. Ahora, ¿cómo es, valga la redundancia, el cómo de la salvación? Para hablar del cómo de la salvación, tendríamos que hacerlo girando en torno a dos preguntas, que tú ya has hecho referencia a ellas. Para hablar del cómo de la salvación, para mí, hay que hacerlo en torno a dos preguntas fundamentales que tú ya las trataste. La primera de esas preguntas sería, ¿era obligatorio y necesario para Dios salvar al hombre? Es decir, ¿tenía Dios alguna obligatoriedad moral? ¿Tenía Dios alguna necesidad? Y yo digo, entre signos de admiración, que no. Que Dios no tenía ni obligación ni tampoco necesidad de salvar al hombre. No había una obligación moral que a él le empujase, ni tampoco tenía una necesidad existencial. Para punta, digo no, Dios no tenía ni obligación ni necesidad de salvar al hombre. Es decir, que Dios podía haber decidido no salvarnos. De hecho, antes del pecado del hombre, estuvo el pecado de los ángeles. Y Dios decidió no salvarlos a ellos. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 2 y en el verso 12, nos queda claro de que Dios decidió no socorrer a los ángeles. De igual manera que Dios decidió no socorrer a los ángeles, porque no tenía ni obligación ni necesidad de hacerlo, así también Dios pudiera haber decidido no salvar al hombre, porque vuelvo a reiterar, ni tenía obligación de hacerlo, ni necesidad para hacerlo. Entre otras cosas, y aquí quiero otra vez sacar a colación lo que subrayaba cuando hablaba del origen, entre otras cosas, porque el hombre peca de forma voluntaria, cuando está divinamente preparado para no tener que pecar. Entonces Dios, es como que dijese Dios, vamos a ver, Adán, te he preparado de una forma exacta para que combatas con el pecado y salgas venciendo. Te he dado todo el armamento que necesitas para triunfar en tu posible enfrentamiento con el pecado. Pero tú has decidido voluntariamente de transgredir el mandamiento. Por lo tanto, yo ya no tengo obligación moral de rescatarte,
ni evidentemente soy Dios, no tengo necesidad de ti. Es decir, no me siento obligado, ni tengo necesidad de hacerlo. Por la premisa de la que hablábamos antes, te di todas las herramientas para que triunfases ante tu enfrentamiento con la tentación y con el pecado. Por lo tanto, no tengo necesidad de salvarte. Podría haber dicho Dios, no te salvo. De igual manera que dije que no iba a socorrer a los ángeles que pecaron. Ahora bien, gracias. Y se Sí. dice, por ejemplo, cuando hay en lo que ha dicho, bueno, si Dios decide, vamos a pensar un poco y que diga, bueno, pues Dios decide no salvar. Con eso no quiere decir que Dios sea injusto. ¿No quiere decir que qué? Que Dios sea injusto. Si Él decide no salvar, Dios no es injusto. Claro, evidentemente, por eso digo, porque no tenía ni obligación moral ni necesidad. Entonces, No hubiera sido Él injusto salva, por la... Él ¿Cómo? salva por su soberanía y por Muy su bien, amor. es lo que porque Él vamos a hablar quiere. a continuación, indudablemente. Tú dices, El pecado del hombre, no arrastra a Dios a que tenga la obligación de salvarle. evidentemente, eso hablamos. Dios no tiene ni obligación ni necesidad de salvar. Y sobre todo, decimos esto basados en la premisa de la que hablábamos cuando estuvimos hablando acerca del origen de la salvación, que era el pecado. Y en ese origen hemos encontrado que Dios ha capacitado al hombre. El hombre potencialmente estaba preparado para vencer en su enfrentamiento a la tentación. Por lo tanto, como yo te preparé y te preparé para vencer, pero tú decidiste no vencer, yo ya no tengo responsabilidad contigo. Por lo tanto, no me siento obligado ni tengo evidentemente necesidad de salvarte. Por lo tanto, ratificamos lo dicho, ¿no? Y apoyamos lo que dice el hermano José. No, Dios no tiene obligación ni tampoco tiene necesidad de salvar al ser humano. Y esto, si lo hubiese decidido así, no hubiera señalado a Dios como un ser injusto. ¿De acuerdo? No hubiera sido injusto porque el hombre, vuelvo a reiterar, estaba divinamente preparado para triunfar. Tenía todas las herramientas para salir exitoso ante la tentación del pecado. Pero él decide voluntariamente de pecar. Hace un mal uso de su libre voluntad. Ahora bien, gracias al Señor, Dios decidió salvarnos. Gracias a Dios, Él no se queda en la opción de no salvarnos, sino que, por suerte para nosotros, Dios decidió de salvarnos, ¿no? Es decir, ahí podemos decir que no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Yo sé que ese texto que acabo de mencionar es muy controversial en cuanto al tema de la predestinación, pero yo lo quiero aplicar a esto que estoy diciendo. No es del que quiere ni del que corre, sino por su misericordia. En última instancia, Dios nos salva por su misericordia, que es una derivación de su amor. Por lo tanto, Dios nos salva porque quiere salvarnos, pero no porque tenga obligación ni necesidad de salvarnos. Nos salva porque quiere, pero decide de salvarnos y le damos a Él gracias por esa decisión que tomó a nuestro favor. Teniendo eso claro, tendríamos que hacer una segunda pregunta para seguir tratando el cómo de la salvación. Y la segunda pregunta sería, ¿era imprescindible redimirnos por la metodología de la encarnación y de la cruz? Ya Dios ha decidido salvarnos. No tiene por qué salvarnos. Él no tiene obligación ni necesidad, pero decide, os voy a salvar. Y oye, ¿y por qué no salva Dios? Dice, por mi misericordia. No es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vuelvo a usar este texto aplicándolo a lo que lo quiero aplicar ahora, ¿de acuerdo? Sin entrar en las controversias posibles que ese texto pueda tener. ¿Por qué nos salva, Señor? ¿Nos salvas porque estás obligado a hacerlo? Dice, no. ¿Nos salvas porque tengas necesidad de nosotros? Dice, tampoco. Entonces, ¿por qué nos salva? Dice, porque quiero salvaros, por mi amor. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos claro que Él nos quiere salvar. Y de hecho decide salvarnos. Ahora, teniendo ya claro que Él ha decidido salvarnos, tenemos que preguntarnos, ¿era imprescindible redimirnos, salvarnos por la metodología de la encarnación y de la cruz? Y a esa pregunta yo, bajo mi criterio, puedo equivocarme. Vuelvo a decir, no era necesario
el salvarnos imprescindiblemente por la metodología de la encarnación y de la cruz. Dios nos podía haber salvado de otra manera, porque Dios es soberano y es omnipotente. Cuando decimos que es soberano, estamos diciendo que Dios lo gobierna todo. Y cuando decimos que Dios lo gobierna todo, estamos diciendo que Dios mira para arriba y no tiene jefe, no tiene a quien rendirle cuentas. Dios es el soberano de todo. Por lo tanto, puede hacer las cosas como quiera, donde quiera y cuando quiera, sin tener que dar explicaciones a nadie. Vuelvo a repetirlo, porque Dios mira para arriba y no hay nadie por encima de él. Dios no tiene un jefe a quien rendirle cuentas. Es decir, si Dios hubiese querido salvarnos de otra manera, por su soberanía, ¿hubiéramos ido alguno de nosotros a recriminarle la metodología? Indudablemente, sería absurdo que seres tan minúsculos como nosotros tuviésemos la osadía de poner en entredicho la metodología que Dios decidiese usar para salvarnos. No podemos hacerlo. Es algo ridículo. Somos demasiado pequeños para poner en entredicho lo que quiere hacer este ser tan extremadamente grande. Pero no solo por su soberanía él puede hacer lo que quiera, sino también por su omnipotencia. Claro, es soberano y decide hacerlo el tema de salvarnos como le dé la gana. Pero además que es omnipotente, es que puede hacerlo como le dé la gana. No solo es que tenga capacidad de decisión por su soberanía, él puede decidir la estructura que quiera para salvarnos. ¿Por qué? Por su soberanía. Pero no solo tiene capacidad de decidir la metodología porque es soberano, sino que además tiene la capacidad de llevarla a cabo porque es omnipotente. Por lo tanto, teniendo en cuenta su soberanía y su omnipotencia, yo puedo decir, ¿y si a Dios le hubiera placido como metodología de salvación sencillamente chascar los dedos y decir, mira, Adán, pelillos a la mar, vuélvete? A ver, ¿quién hubiese ido a decirle, oye, es que lo estás salvando sin tener en cuenta que su delito merece una sentencia? ¿Hubiese ido alguien a decirle algo? Nadie. Yo no se lo hubiese dicho. Hay una cosa, a ver, referente al tema que está tratando, porque está hablando de la soberanía de Dios. Luego sabemos que la Biblia está llena de versículos que elige el plan de salvación por medio de la cruz y por medio de la encarnación del Hijo, está claro. Pero para que se aclare un poco más esto y contestando a una de las preguntas o los versos que pone aquí un hermano, que es nuestro hermano Richard, pone el verso este que dice, el Cordero de Dios que fue molado antes de la fundación del mundo. Entonces aquí dice, antes de la caída de Adán, Dios tenía la solución en Cristo. Jesús como el Cordero de Dios. ¿Qué podemos decirle a eso? Si ese verso dice que él ya tenía antes de la fundación del mundo el Cordero inmolado, pero eso, bueno, contéstalo tú porque tenemos que decir lo que dice el texto. El texto dice que Dios tenía el plan de salvación preparado antes de la creación del mundo. Pero eso no quiere decir que Dios no pudiera haber decidido otro plan de salvación. Entonces, que quede claro que el hermano está hablando de lo que Dios hubiera podido hacer como soberano. Y nadie le puede recriminar nada. Estamos respondiendo a la pregunta de, ¿era imprescindible redimir por la metodología de encarnación y cruz? Evidentemente esta fue la que él decidió y ahora vamos a hablar el por qué tomó esta o por qué creemos nosotros que tomó esta. Después hablaremos de ello y esta es la que tomó. Pero lo que estamos diciendo es que no era imprescindible hacerlo por esta metodología. Si el soberano y omnipotente hubiese decidido crear otra metodología, pues también se lo hubiésemos aplaudido o hubiéramos ido a recriminarle algo. No. Vuelvo a reiterar el ejemplo del que hacía uso antes. Si él, el soberano y omnipotente, hubiera decidido salvarnos diciéndole a Adán, mira Adán, pelillos a la mar, chaval, vuélvete, hubiéramos ido nosotros
las criaturas minúsculas a decirle, No. evidentemente no le hubiéramos dicho nada. Y si se lo hubiéramos dicho, tampoco hubiéramos conseguido nada. Porque Dios hace lo que quiere como quiere hacerlo. No, Que para eso es Dios. Pero no, tío, lo que está diciendo así, tal cual, solamente un inciso, ¿vale? Y ya le dejamos que se explaye tranquilamente y después ya le hacemos las preguntas que hagan falta, que no, además que no que el importa hermano que sabes que nunca interrumpamos, tiene que es ningún mejor problema así. de responder. No, te dejamos que te explayes. Pero solamente esto, está hablando de la omnipotencia, de la soberanía de Dios, y está diciendo de las alternativas posibles dentro de esa omnisciencia y esa omnipotencia del Dios nuestro. O sea, que solamente meternos, como decía un gran teólogo, en uno de los atributos, nosotros ya nos perdemos de Dios. Entonces, imaginaros lo que está diciendo ahora el hermano. Es que Yo creo que es claro y bonito sí, para sí. asimilarlo, que Dios escapa a nuestro conocimiento finito. De Es acuerdo. que este gitano, como decía un gitanico, Sí. como decía un gitanico de Córdoba, este gitano no lo caza muy largo. Caza muy largo y le hace preguntas a la doctrina y nos pone en situaciones que tenemos que entrar dentro de lo que él está diciendo para poder entenderlo. Pero se entiende perfectamente de lo que está hablando. Así que estamos disfrutando, Lolo. Adelante, que estamos Y vosotros. yo con vosotros. Amén. Bien, por puntualizar esto último para que no queden dudas, y si quedan dudas después en el apartado de aportaciones y preguntas intentamos aclararlas en la medida de lo posible. Pero por clarificar un poco más esto, estamos respondiendo a la pregunta de ¿era imprescindible redimirnos por la metodología de la encarnación y la cruz? Decimos no, imprescindible no era. ¿Qué es la metodología que Dios elige? Sí, pero ¿que era imprescindible? No. Dios, como soberano y como ser omnipotente, podía hacerlo como le diese la gana. ¿Por qué? Porque su soberanía le da el atributo de poder decidir lo que quiera y la omnipotencia le da el atributo de poder hacer lo que antes ha decidido. Por lo tanto, nos podía haber salvado de cualquier forma que él hubiera querido. Pero decidió salvarnos por la metodología de la encarnación y de la cruz. Ahora, intentemos racionalizar el por qué Dios decide salvarnos primeramente y después salvarnos por la metodología de la encarnación y la cruz. ¿Por qué decide este método? Hay que preguntarse eso, sobre todo porque este método era muy costoso para él. Después lo podremos ver en la crucifixión y en la vida de nuestro Señor Jesucristo y en el tener que anonadarse hasta hacerse semejante a nosotros. Es decir, esta metodología que él elige era súper costosa. ¿Por qué elegiste esta metodología? Yo creo, y esta es mi creencia, a riesgo de equivocarme, yo creo que el Señor, dentro de todas las posibles alternativas de metodologías para llevar a cabo la redención, escogió la metodología de la encarnación y de la cruz, sencillamente porque Dios es un ser de principios. Es decir, Dios, voy a usar un lenguaje muy humano para hablar de Dios, pero es que somos humanos y a veces tenemos que usar un lenguaje demasiado terrenal para hablar Amén. de cosas celestiales, ¿no? Amén. Un lenguaje demasiado limitado para hablar de cosas ilimitadas. Pero voy a usar este lenguaje. Cuando yo digo que Dios es un ser de principios y que este hecho, ser un ser de principios, es el que provoca que Él elija la metodología de la encarnación y la cruz para salvarnos, cuando yo digo esto, lo que estoy diciendo es que Dios, y esto ya lo digo entre comillas, ¿de acuerdo? En un lenguaje muy humano. Dios, cada vez que reacciona en base a lo que sus principios le dicen. En términos humanos, a ver si soy capaz de explicarlo bien. En términos humanos, cuando nosotros vemos a un hombre de principios, lo halagamos. De hecho, decirle a un hombre, ese es un hombre de principios, es lanzarle un piropo, es un halago. Pero, ¿qué estamos diciendo cuando yo digo el hermano José es un hombre de principios?
Lo que yo estoy diciendo es que el hermano José, en sus reacciones ante cualquier circunstancia de su vida, siempre reacciona en base a lo que son sus principios internos, sus principios morales, sus principios éticos, sus principios de honestidad. Él nunca se salta ni la moralidad, ni la ética, ni la honestidad que le enseñaron a la hora de reaccionar ante cualquier circunstancia. Eso es, explicado de alguna manera, ser un hombre de principios. Pues bien, traslademos eso al ser de Dios. Dios es un ser de principios. Y ese hecho, ser un ser de principios, bajo mi criterio, es lo que ocasiona que Él decida tomar la estructura de salvación a través del método de encarnación y cruz. Porque solo este método era el que no pondría en entredicho para Él mismo a sus principios. Cuando yo hablo de los principios de Dios, me gusta siempre decir que los principios de Dios son sus atributos. Sus atributos, para mí, son la matriz de la que surgen sus principios. Cada uno de sus atributos es un principio del ser interno de Dios. Y entre sus principios, entre sus atributos, en relación a la redención por la metodología de la encarnación y de la cruz, hay que destacar a tres. Hay que destacar al amor, a la justicia y a la santidad. No sé si lo estoy haciendo muy enrevesado. Pero estos tres atributos para mí son los imprescindibles a tener en cuenta a la hora de responder acerca del por qué Dios decide salvarnos por una metodología tan costosa para Él como fue la de la encarnación y la cruz. Y digo que hay que tener en cuenta a estos tres atributos, a estos tres principios del ser interno de Dios, que son el amor, la justicia y la santidad, por lo que voy a decir a continuación. Mirad, el resorte, sigo hablando en términos muy humanos, el resorte, primero, que se activa en el ser de Dios para salvar al hombre perdido, el resorte que se activa no es que tenga una obligatoriedad moral ni tampoco una necesidad. El resorte que salta en su interior es el amor. El hombre se pierde voluntariamente, no merece ser salvado. No hay un merecimiento para ser salvado, porque te has perdido porque has querido. Pero hay un resorte que salta en el ser de Dios, y es el amor. ¿El amor hacia quién? El amor hacia su creación. Ahora dejadme personificar al amor. Es como que el amor, lo voy a personificar, ¿de acuerdo? Es como que el amor de Dios le dice a Dios, oye, hay que salvarlos, úsame que los salvamos, que no se merecen nada, pero el amor es así, el amor es loco, el amor es ciego, ¿no? Que dirían los románticos, ¿no? Hay que salvarlos. Pues ya está, ha dicho su amor que hay que salvarlos, y como es un principio suyo, él está reaccionando conforme a uno de sus principios. Voy a salvar al perdido aunque no lo merezca. Pero claro, cuando aparece el resorte del amor, inmediatamente también sale a escena el resorte de la justicia. Porque claro, los atributos divinos no son contradictorios, son complementarios. Porque claro, cuando tenemos el conjunto de los atributos de Dios delante de nosotros, tenemos la imagen de lo que es Dios, o por lo menos la imagen que Dios nos ha querido revelar en cuanto a su ser. Cuando salta el atributo del amor y dice, vamos a salvarlos aunque no lo merezcan, también salta el atributo de la justicia. Y voy a personificar también a la justicia. Entra la justicia en la conversación y dice la justicia, me parece bien lo que dice el amor, yo lo apoyo. Hay que salvarlos, aunque no lo merezcan. Pero hay que hacerlo de una forma donde la justicia que yo soy no quede dañada. ¿Qué decimos cuando decimos que Dios es justo? Cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que es el ser equitativo, que trata a su creación de forma igualitaria, tanto en privilegios que da como en responsabilidades que demanda. Pero además, si queremos seguir definiendo la justicia, tendríamos que hacer un añadido. La justicia de Dios, además de esto que hemos dicho, también se define como ese atributo divino que nunca hará la vista gorda ante un delito.
Dios es justo porque es equitativo, trata de forma igual a su creación, tanto en privilegios que le da como en responsabilidades que demanda. Después hablaremos de ese apartado de la definición de la justicia. Pero como añadido a esta definición, diremos que la justicia divina también es ese atributo que nos enseña que Dios, como juez, nunca podrá dejar de pasar un delito por alto. Porque si Dios, en su justicia, deja que un delito sea pasado por alto, si Dios hace la vista gorda ante un delito, está dañando a su justicia. Entonces, claro, la justicia ha entrado en la conversación junto con el amor y tiene un argumento poderoso. Dice, oye, si queremos seguir siendo el Dios justo, ese delito, aunque sea de la creación más preciada que tenemos, no lo podemos dejar pasar por alto. No podemos hacer la vista gorda. Ese delito necesita una sentencia. Y hasta que el delito no lleve su sentencia, no podremos salvar al hombre por amor desde una estructura que no dañe a lo que son nuestros principios internos. Espero estar explicándome bien. Claro, aquí también había que tener en cuenta la santidad. La santidad, que es ese atributo que nos dice que Dios es el eternamente apartado del pecado y del que lo practica. La justicia se asoció con la santidad y le dijeron al amor de Dios que lo que dices está bien, pero por la justicia el delito tiene que ser pagado. Porque si no se paga, la justicia queda herida. Y además de esto, quedaría herida también la santidad. ¿Por qué? Porque en nuestra vista gorda hacia el delito cometido, estaríamos también dejando de ser el eternamente apartado. Entonces, esta conversación que yo estoy fabricando entre estos tres atributos, bajo mi criterio, es la que provoca que Dios decida salvar al ser humano bajo la metodología de la encarnación y de la cruz. Porque esta metodología venía a satisfacer las demandas de la justicia, impedía que quedase dañada la santidad y después de esto le podía dar libre curso al amor para salvar a los que se habían perdido. Es decir, que Dios es, en una terminología muy nuestra, ¿no? Muy de la etnia, muy del clan. Dios es formal. Y es formal aun cuando le toca perder. Lo voy a decir de otra manera. Dios podía habernos salvado de otra manera. Podía, pero no quiso. Dios podía salvarnos de otra manera, pero no quiso salvarnos de otra manera. Él tenía poder para salvarnos de otra manera, pero no quiso. ¿Por qué? Porque Él se respeta mucho a sí mismo. Y es tan fiel a sus principios que los mantiene aun cuando le toca perder. Dicho entre comillas, porque la metodología que al final señaló, que era la metodología, como decimos, de la encarnación y de la cruz, de alguna manera le tocaba perder para llevar a cabo esa metodología y de esta manera mantener sus principios. ¿De acuerdo? Entonces, así, muy superficialmente, con esto terminaríamos la primera parte en la que hemos tratado el origen y el cómo de la salvación. Y ahora ya tendríamos que entrar en la segunda parte de la soteriología, en la segunda parte de esta rama de la teología que estudia la salvación. Ahora ya, de que Dios nos ha enseñado dónde está el origen de la salvación y nos ha enseñado el cómo de la salvación, ahora ya tendríamos que entrar a mirar el desarrollo de esa estructura de salvación que Él creó. Creó esa estructura y dijo, venga, os voy a salvar porque quiero salvaros, no porque tenga obligatoriedad, y la forma en la que os voy a salvar va a ser por la metodología de la encarnación y de la cruz. ¿Por qué? Porque esta es la que es afín a mis principios. Y como soy formal, lo tengo que hacer con legalidad. Ya nos ha dado el origen y el cómo. Ahora vamos a ver el desarrollo de ese cómo, el desarrollo de esa estructura por la que Él nos quiso salvar. El desarrollo de esa metodología por encarnación y por cruz. Y claro, hablar
de ese desarrollo es hablar de las doctrinas de la gracia. Y empezar a hablar de esto, pues bajo mi criterio nos obliga a comenzar por lo que es el orden de la salvación. Y para hablar del orden de la salvación, pues tendríamos que usar un montón de textos, pero que no los vamos a usar. El orden saluti, ¿no? ¿Cómo? Sí. El ordo salutis está diciendo El José. orden saluti. Y el orden No, de escucho. No se salvación. me oye bien. Está diciendo que no sé si a mí me oye. Sí, ¿Me oye? ¿A mí? Vale. Está diciendo nuestro hermano José, el a ti te administrador. escucho algo mejor, David. Vale, pues está diciendo que, claro, el orden salutis, que es como normalmente se decía, ¿vale? El orden de salvación. Y Bueno. claro, entendemos que, claro, intentar explayarse en esto es costoso y encima, pues eso, lo que ha dicho, muchos versos. Pero bueno, siga con esto que a mí, por ejemplo, me gusta mucho y así le escucho. Y sigo Bien, aprendiendo, igual que todo lo que Vamos a estáis hablar diciendo. superficialmente del orden de la salvación, porque como bien decía José, es demasiado extenso y no tenemos tiempo para ello, ¿de acuerdo? Pero lo hacemos de una forma superficial y liviana. Para hablar del orden de la salvación tendríamos que hablar de un montón de textos, ¿no? Para mí el principal sería Romanos 8, 28 al 30, que va a ser el único que vamos a leer, ¿de acuerdo? Mirad, si tenéis ahí la Biblia a mano, Romanos 8, 28 al 30. Es el único que vamos a leer, los otros sencillamente los citaremos y ya está. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Para mí este es el texto que más ingredientes del orden de salvación nos da. No los da todos, pero es el que más da. Si hemos prestado atención, en este texto se nos ha hablado del conocimiento anticipado, se nos ha hablado de la predestinación, se nos ha hablado del llamamiento, se nos ha hablado de la justificación y se nos ha hablado de la glorificación. Es verdad que a estos 5 se le podía sumar lo que es la regeneración o el nuevo nacimiento, que lo podríamos encontrar en Juan capítulo 3, que es ahí donde encontramos el origen. También se le podía sumar lo que es la conversión, que la encontramos en Hechos 15.3, por ejemplo, sencillamente por citar un texto, y también le podríamos sumar la adopción, ¿de acuerdo? Que la podríamos encontrar, entre otros sitios, en Gálatas capítulo 4, verso 5. Teniendo todo esto en cuenta, el orden de salvación más o menos quedaría así: conocimiento anticipado, elección y predestinación, llamamiento, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación y glorificación. ¿De acuerdo? Eso sería, a grosso modo, el orden de la salvación. Hablar de cada uno de los puntos sería una quimera y no lo vamos a hacer. Por lo tanto, yo, por ir terminando ya, voy a resumir todos estos puntos que hemos dado, que han sido 9 o 10, lo vamos a resumir en 5, ¿de acuerdo? Para de esta manera hacerlo más breve. Vamos a resumir los 9 o 10 en 5. ¿Por qué? Porque vamos a aglutinar unos en otros. Todos los que tienen relación directa los vamos a aglutinar. Por ejemplo, vamos a hablar de la elección y en la elección vamos a incluir la predestinación y el conocimiento anticipado. Y de los 3 hacemos uno. Vamos a hablar del llamado, ¿de acuerdo? Que ahí no hay que incluir ninguno más. Vamos a hablar de la regeneración y en la regeneración vamos a incluir la conversión y la justificación, que tienen relación directa. Después hablaremos de la santificación y concluiremos con la glorificación. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese orden resumido de una forma mega hiper resumida, ¿vale? Para que después ya podamos entrar en el apartado de aportaciones y preguntas. El primer paso del orden de salvación, es decir, del desarrollo de la estructura que Dios decidió crear, que fue por encarnación y cruz, el primer peldaño de este orden sería la elección, en la que vamos a incluir la predestinación y
el conocimiento anticipado. Bien. Cuando hablamos de elección, ¿de qué hablamos? De elegir. Evidentemente, aquí no hay mucho más que rascar, ¿no? Dios nos eligió. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso, que nos eligió. Que Dios dijo, aquel. ¿De acuerdo? Elección es elegir. Pues ya está. Dios nos eligió. ¿De acuerdo? Y luego, claro, hay una palabra que va muy en relación a la elección. Hay algunos incluso que dicen que es lo mismo. Y yo digo que es lo mismo con un matiz. ¿De acuerdo? A la elección le tenemos que sumar la predestinación. Que es la palabra que ha creado controversia a lo largo de los siglos, ¿no? Mira que se han peleado por la dichosa palabra. Yo lo primero que tengo que decir es que no hay que temerle a esa palabra. La predestinación existe. Y además es un vocablo bíblico. No es una palabra teológica, ¿no? La Trinidad es una palabra teológica, pero la predestinación no. La predestinación está. De hecho, la hemos leído en el pasaje famoso de Romanos 8, ¿no? Por lo tanto, no hay que temerle. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Y lo que está en la Biblia es bueno, es amigable. Así que a la predestinación no le pongamos así una cruz para reprenderla, ¿no? Vamos a abrazarla, ¿no? Porque es amiga. ¿De acuerdo? Entonces, elección y predestinación. Hay quien dice, son lo mismo. Y además, los que creen en la elección y en la predestinación, pues están limitando lo que es la cruz. Dependiendo de la interpretación que le den. ¿De acuerdo? Yo creo que la elección y la predestinación, que son bíblicas, no limitan a la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos la elección y la predestinación no en la soberanía divina, sino que la colocamos en la omnisciencia divina. De ahí que también estemos hablando del conocimiento anticipado. No sé si voy muy ligero, pero es que lo quiero resumir. Dejadme hacer un matiz entre elección y predestinación. Es lo mismo, prácticamente es lo mismo, pero dejadme hacer este matiz. Yo la elección siempre le tengo el matiz de que está dirigida a la salvación. Sin embargo, la predestinación, dentro de que es parte de la salvación, yo la posiciono más en lo que es la santidad. A ver si lo digo bien, para no crear controversia. Para mí la elección tiene que ver directamente con la salvación. Sin embargo, la predestinación tiene que ver más con la santificación, que es el progreso de la salvación. Yo, cuando veo pelearse a la gente desde el tercer siglo de la era cristiana, desde el tercer siglo de la era cristiana empezaron a pelearse. Estamos en el 21 y siguen peleándose. Desde que San Agustín de Hipona sacó a la luz el tema de la predestinación y después lo popularizó Juan Calvino, se vienen matando. Ya sabéis que Agustín de Hipona es muy anterior a Calvino, tercer siglo de la era cristiana. Desde entonces están peleando y estamos en el 21. Bueno, pues yo cuando veo tanta pelea digo, oigan, que la predestinación no tiene tanto que ver con la salvación como con la santificación. La predestinación tiene que ver con estar adquiriendo la imagen del Hijo en nosotros. Y la elección tiene más que ver con el hecho de señalar a quién va a ser salvo. Por lo tanto, decimos que la elección y la predestinación existen. De hecho, la Biblia dice que antes de la fundación del mundo ya habíamos sido elegidos. Es decir, que el David, el José y yo no habíamos nacido. No habíamos sido gestados en el vientre de nuestra madre. Nuestro padre y nuestra madre no se habían conocido todavía. Toda la estirpe de nuestra genealogía no existía. El planeta Tierra no estaba, ni el sistema solar, ni el universo. No había nada. Pero ¿sabes qué? Ya Dios eligió al José, eligió al David y eligió al Lolo. Anda. Ahora bien, para no caer en el error, en lo que nosotros consideramos un error, de colocar la elección y la predestinación en la soberanía, para no caer en ese error, nosotros la colocamos en la omnisciencia. Es decir, decimos que Dios nos elige desde su conocimiento anterior, desde su conocimiento anticipado. El apóstol Pedro habla muy bien de esto en lo que es el capítulo 1 de su carta. Él habla de que hemos sido elegidos en la presciencia de Dios, en el conocimiento anticipado de Él. ¿Qué quiere decir Pedro? Pedro quiere decir que Dios, como tiene la cualidad de ser omnisciente, Dios no tiene la culpa de ser Dios. Y es omnisciente. Entonces, Él ve el final de la película antes del principio. Y Él nos vio al José, al David y a mí antes de que el mundo existiese, pero nos vio porque es omnisciente. No tiene culpa. ¿Tiene culpa Dios de ser Dios? No tiene culpa. Nos vio. Y nos vio
al José, al David y a mí cuando nos enfrentamos al mensaje de la cruz. Nos vio. Y él vio que cuando nos ofrecieron la oferta de salvación dijimos que sí. Y en ese sí que él vio desde su inocencia es que nos eligió. Ahí nos elige Dios. En el sí que él ve en su omnisciencia antes de que el sí sea una realidad histórica. ¿Me explico? Sí. Eso es. Y de alguna manera, de esta manera, rompemos la controversia entre lo que históricamente se ha dado en llamar el calvinismo y el arminianismo. ¿De acuerdo? Ya sabéis vosotros que históricamente las tesis de Calvino y las tesis de Arminio siempre han estado confrontadas, ¿no? Nosotros, y esto lo digo con claridad aquí para que después no se creen controversias ni malos entendidos, nosotros como misión estamos posicionados en la idea más de Arminio que de Calvino. Nosotros no comulgamos con la idea de Calvino, comulgamos más con la idea del Arminio, ¿de acuerdo? Comulgamos más con esa idea, sencillamente porque nosotros creemos, y esta es mi convicción personal, de que la elección y la predestinación tienen como origen, tienen como matriz, no la soberanía divina, sino la omnisciencia divina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque colocarlo en la soberanía divina, pues crearía unos conflictos difíciles de resolver. Digo difíciles de resolver en cuanto al contexto bíblico. Decir que Dios nos elige soberanamente es lo mismo que hacer de la cruz no la ocasión de salvación, sino el medio de salvación tan solo. Si decimos que la elección está en la soberanía, estamos diciendo que la causa de salvación es la soberanía, la elección soberana de Dios. Entonces la cruz tan solo es medio de salvación, no ocasión de salvación. Claro, eso es complicado de encajar con todo lo que es la estructura cristológica que nos enseña la Biblia. Si decimos que la elección y la predestinación están en la soberanía, pues de alguna manera también estamos coartando lo que es el número de salvos, ¿de acuerdo? Porque los salvos serían los elegidos, pero claro, eso sería difícil de compatibilizar con la oferta universal que la Escritura nos enseña acerca de la salvación ejecutada en la cruz y reafirmada en la resurrección. Por lo tanto, nosotros evitamos toda esa problemática diciendo que la elección y la predestinación existen, pero nacen en la omnisciencia. Es decir, que Dios, que vuelvo a repetir que no tiene culpa de ser Dios, como es capaz de vernos al José, al David y a mí, antes de que nazcamos, antes de que el universo exista, pero Él nos ve, y cuando nos ha visto el día que nos enfrentamos al mensaje de la cruz, ha visto que hemos dicho que sí a esa oferta, y entonces Él nos ha elegido, punto. Y después de elegirnos, nos ha predestinado. ¿Para qué? Para que seamos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Por eso yo decía antes que la predestinación, bajo mi criterio, tiene más que ver con la santificación que con la salvación. Yo la elección la señalo más hacia la salvación y la predestinación la señalo más hacia el desarrollo de la salvación, que sería la santificación. Por lo tanto, aquí terminaríamos con la primera parte, ¿no? Elección, predestinación y conocimiento anticipado. Dime, José. No, hermano, entonces... Elévame la voz. La elección y la predestinación, para que podamos entenderla bien, tenemos que colocarla en la omnisciencia de Dios. ¿De acuerdo? Para que podamos entenderla bien. Dios nos elige y nos predestina viendo en su omnisciencia lo que nosotros ya vamos a hacer, que aún no se ha hecho. Muy bien. Se ha hecho, que no ha sido real, porque no se ha hecho, pero que en la mente de Dios ya sabe que se va a hacer. Muy pero bien. No bajo la soberanía que dice, no, yo te elijo a ti porque quieras, independientemente de que tú hagas una cosa u otra. No, porque entonces caeríamos en el error del calvinismo. Muy bien. De acuerdo. No tiene que ver nada con eso. Perfectamente definido. Nosotros la elección y la predestinación la colocamos en la omnisciencia. Vuelvo a reiterar para que no se creen malos entendidos. Dios nos ve en su omnisciencia antes de que existamos. Y como nos ha visto antes de existir, en nuestro sí nos ha elegido Él. Es un sí que todavía no se ha hecho historia, pero Él en su omnisciencia lo tiene meridianamente claro. ¿Por qué? Porque es omnisciente, porque puede ver el futuro en el presente.
¿De acuerdo? Entonces, con eso salimos del primer peldaño en el que tratamos elección, predestinación y conocimiento anticipado, que van los tres de la mano, y entramos al llamado. O sea, el llamado en el orden de salvación, ¿qué es? Pues eso, el llamado es el llamado. ¿Qué es llamar a alguien? Es decirle, vete para acá. Eso es llamar a alguien, ¿no? Llamar a alguien, ¿qué es? Coger el teléfono y decir, José, soy el Lolo, te estoy llamando, ¿no? Pues lo que hace Dios con el llamado es materializar el principio de lo que Él ya vio en el llamamiento, en la elección y en la predestinación. La primera manera que Él tiene de hacer historia, ese llamamiento, esa elección en la omnisciencia es el llamamiento. El llamamiento es la evangelización. El llamamiento es decir, ¡hey! ¡Sábate! Ese llamamiento. El llamamiento está íntimamente relacionado con lo que es la comisión que Jesús entregó a los apóstoles de llevar ese mensaje. El mensaje, llevar el mensaje de salvación, es parte del llamamiento divino a los pecadores, que tenemos que decir que es un llamamiento de carácter universal. En el llamamiento encontramos una oferta universal. Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso dice la Escritura, que no vamos a tratar los textos en profundidad. Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y se salven. ¿De acuerdo? Y esa oferta de salvación la saca Dios al escenario de la vida a través de lo que llamamos el llamamiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios tiene un deseo, que todos vengan al conocimiento de la verdad y que todos se salven. Y no solo tiene un deseo, es que tiene una obra, que es la obra de la cruz, que tiene capacidad para salvarnos a todos. Has dicho una palabra muy bonita y bíblica. Has dicho que Dios tiene un deseo. Claro. Que Dios tiene un deseo, no un decreto. No, un deseo. Muy bien. No es un decreto, es un deseo. Él quiere. Muy bien. Él quiere que todos se salven. Ahora, no decreta que todos se salven. Porque si De acuerdo. lo decreta, entonces es predestinación en su soberanía. Muy bien. Vale. Perfecto. En ese llamamiento encontramos, como decíamos, ese deseo de Dios, llamamiento universal. Si todo el mundo hubiera dicho que sí, todo el mundo hubiera sido salvo. ¿Por qué? Porque en la cruz hay longitud, profundidad, anchura y altura para que quepan todos. Todos los seres humanos que han vivido a lo largo de la historia caben en la cruz. Todos, con todos sus pecados. Pero no todos decidieron aceptar la oferta de salvación. Pero en el llamamiento hay un deseo de Dios que es universal, un deseo universal de salvación. La alegría de Dios sería que todo el mundo se salvase. Y esto es un misterio. Mira qué misterio. Ahora seguimos con lo otro, pero ya que me lo has tocado, lo digo de forma rápida. Mira qué misterio. El Dios omnipotente tiene un sueño que no se le va a cumplir. Mira, que yo tenga sueños, José, que yo tenga sueños que no se me cumplan, es entendible. ¿Por qué? Porque yo soy un ser limitado. Yo no soy omnipotente. Yo puedo desear tener un Mercedes 4x4, ¿no? Que ya lo quedo dicho aquí por si acaso alguien algún día le da por regalármelo. Yo deseo tener un Mercedes 4x4, pero de que voy al concesionario de la casa Mercedes y pido el precio, no me lo puedo, no puedo hacer realidad mi sueño. ¿Por qué? Porque no tengo poder adquisitivo. O sea, que a mí no se me cumpla un sueño es normal. Pero que al omnipotente no se le cumpla un sueño, pues no se le va a cumplir. Porque el sueño de Dios es que todo el mundo venga al conocimiento de la verdad y se salve. Pero no se le va a cumplir. ¿Por qué? Porque hay un ingrediente que Él respeta escrupulosamente y es la decisión libre de la voluntad del hombre. Entonces Él hace el llamamiento universal con el deseo de que alcance a todos, pero no a todos. Les va a alcanzar a todos el llamamiento, pero no todos van a responder afirmativamente a ese llamamiento. ¿De acuerdo? También tendríamos aquí que matizar algo, que es que nos salimos del tema, claro, porque es que es así. Cuando yo digo que el llamamiento les va a alcanzar a todos y todos no van a hacer un buen uso de su libertad, tendríamos que aclarar que la libertad del ser humano está dañada por la caída, pero que queda restaurada en el ministerio de convicción del Espíritu Santo. Pero claro, ahí tendríamos que hablar de otra doctrina que sería la del Espíritu Santo y no nos salimos de esta. ¿De acuerdo? Quedamos claros. En el llamamiento es de carácter universal, pero no todos van a decidir aceptar la oferta de salvación.
Después del llamamiento tendríamos que pasar por la regeneración. Y aquí en la regeneración vamos a incluir a la conversión y vamos a incluir a la justificación. ¿De acuerdo? Lo vamos a hacer muy rápido. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando de nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Estamos hablando de esa doctrina que empieza a predicarle Jesucristo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Regeneración es nuevo nacimiento. ¿De acuerdo? Nuevo nacimiento es la llave maestra que abre las puertas para entrar al reino del Señor. La regeneración se materializa por colocar nuestra fe en la persona y en la obra de Jesús. Cuando colocamos la fe en la persona y en la obra de Jesús, el Espíritu Santo viene a hacer morada en nuestro espíritu humano y ahí se fragua lo que es la regeneración, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, la regeneración, la morada del Espíritu Santo, con el sello que garantiza que ya somos del Señor. Ahí es la regeneración, dicho de una forma excesivamente breve. ¿De acuerdo? La regeneración. Ahora, ¿la conversión qué es? ¿Es algo igual que la regeneración o tiene alguna diferencia? Lo voy a definir de esta manera. Cuando hablamos de regeneración, estamos hablando del nuevo nacimiento desde la perspectiva divina. Y cuando hablamos de conversión, estamos hablando del nuevo nacimiento desde la perspectiva humana. ¿De acuerdo? Regeneración es Dios viniendo a nosotros y conversión somos nosotros aceptando a Dios. ¿De acuerdo? Por lo tanto, así yo creo que lo resumimos de una forma breve y entendible. Y después también, dentro de este núcleo de la regeneración, también tendríamos que tocar, además de la conversión, la justificación. ¿Qué es la justificación? Por definirlo de una forma súper breve. La justificación en las doctrinas de la gracia, en el orden de salvación, es sencillamente el cambio de posición legal delante del Señor. Ocurre en el mismo momento de la regeneración. En el momento de la regeneración ocurre la justificación. Porque la justificación no es más que un cambio de posición legal. Antes de la justificación éramos culpables delante de la justicia divina y después de la regeneración somos inocentes delante de la justicia divina. Por lo tanto, la justificación ocurre al tiempo de la regeneración y no es más que un cambio posicional. Un cambio posicional legal. Punto. El día que yo nací de nuevo una noche en una habitación en Barcelona. Allí nací yo de nuevo. Allí me encontró el Señor. Bueno, pues cuando yo aquella noche nací de nuevo, también se me justificó. ¿De acuerdo? Y mi posición legal delante del Señor, que era culpable, pasó a ser inocente. Pero yo seguía siendo el mismo, ¿eh? Seguía teniendo un montón de pensamientos errados, seguía siendo la misma persona. Estaba justificado, pero en mí no había visto nada. No había ocurrido nada bueno todavía. Es decir, vamos a ver, había ocurrido la salvación, que ya era suficientemente bueno. Quiero decir que yo todavía no había manifestado nada de esa salvación. ¿De acuerdo? Entonces, en la regeneración, que es el nuevo nacimiento, ocurre también la justificación, que es el cambio de posición legal delante del Señor. Es un cambio de posición legal, de culpables a inocentes. Ahora bien, ¿de qué ha terminado esta regeneración junto con la conversión y la justificación? Ahí ya tenemos que entrar en la santificación. Y la santificación la podríamos definir como el desarrollo del nuevo nacimiento. Nacemos en un día y desarrollamos esa vida durante toda nuestra existencia terrenal. La santificación es el progreso de la regeneración. La santificación la lleva a cabo en nosotros el Espíritu Santo. La santificación no es una obra meritoria nuestra, no, la santificación la hace verdad en nosotros el Espíritu Santo. Es Él el artífice de nuestra santificación. ¿Y nosotros qué parte tenemos ahí? Lo voy a definir así. Nosotros tenemos una parte que sería una colaboración de rendición. Es decir, la santificación no es una conquista por mi esfuerzo, no. La santificación es una obra del Espíritu Santo que la realiza en mí en base a mi rendición. No sé si el matiz que lo diferencia está bien explicado. Yo no me santifico porque me estoy esforzando aquí todos los días. No, yo me santifico no en base a mi esfuerzo, sino en base a mi rendición. Cuando uno se rinde, no se está esforzando.
¿no? Si entramos en el ámbito cinematográfico, cuando un ejército pierde porque ve que no tiene poderío para soportar a otro ejército, ¿qué hace? Saca la bandera blanca, ¿no? Sueltan las armas y se tiran al suelo. ¿Están esforzándose? No, están rindiéndose. La santificación es obra del Espíritu Santo. Y la colaboración nuestra en esa obra del Espíritu Santo en nosotros es rendición. Por lo tanto, tenemos que descartar de nuestra mente que la santificación es una obra de mérito basada en nuestro esfuerzo. No. Nosotros desarrollamos la vida de Dios en nosotros porque el Espíritu Santo va cincelando en nuestra vida el carácter de Jesús. Pero es Él el que lo cincela. ¿Cuál es la parte nuestra? Rendirnos, ser barro dócil en las manos del alfarero. Un barro dócil, manejable. Eso es rendirse. Esta es la parte que nosotros tenemos en la santificación. Digo esto para que ninguno nos pongamos mañana medallas, porque no somos merecedores de nada. Si algo bueno vamos haciendo, es porque estamos entrando a caminar en las buenas obras que de antemano Dios preparó para nosotros. ¿Y cómo se entra en esas buenas obras? Rindiéndonos. Yo alguna vez he tenido que explicar esto de la santificación. Déjame explicarlo así y ahora me dices lo que tengas que decirme, José. Y yo he dicho siempre, mira, para ir de la orilla de la justificación a la orilla de la santificación, se pueden usar dos embarcaciones. Una que sería un simulacro de la gracia y otra que sería gracia de verdad. El simulacro de la gracia sería una embarcación de remos. Pero la embarcación que se identificaría genuinamente con la gracia sería una embarcación de vela. Estoy en la orilla de la justificación. Quiero ir a la orilla de la santificación. Y me monto en una embarcación de remos por mis esfuerzos. Te garantizo que no llegas nunca a la orilla de la santificación. Pero estoy en la orilla de la justificación. Quiero ir a la orilla de la santificación. Y me monto en una embarcación de vela. ¿Qué tengo que hacer? Sencillamente tengo que desplegar las velas de la rendición y dejar que el neuma, el viento, el espíritu, sople. Y entonces tendremos la garantía de llegar a la orilla de la santificación. Porque a la orilla de la santificación no se llega por el esfuerzo personal del remo, sino por la rendición de la vela extendida que permite que el viento, que el neuma, que el espíritu sople para llevarnos. Por lo tanto, puntualizamos, la santificación es el desarrollo de la nueva vida y se lleva a cabo por la administración del Espíritu Santo viviendo en nosotros, y la colaboración nuestra es rendición, ser barro dócil que permita que las manos alfareras del Espíritu Santo puedan moldear dentro de nosotros el carácter de Jesús. ¿De acuerdo? Creo que con esto, pues a lo mejor a ciertas personas Levántame un poco la voz. Con esto que has expresado, hermano, de la rendición al Espíritu Santo para llegar al punto porque la meta de la santificación, corrígeme si no es así, es Cristo, es llegar a ser a la imagen de Cristo, esa es la meta. Entonces, muchos hermanos a lo mejor durante muchos años han tenido o piensan que por medio de sus esfuerzos, por medio de los sacrificios que hacen, que están obteniendo la santificación, cuando para obtener la santificación, como bien has dicho, es la rendición plena al Espíritu Santo por medio de la sumisión a Él. Si yo por mis propios esfuerzos estoy logrando llegar a algo, quiere decir que por mí mismo puedo conseguir algo que jamás yo como hombre podría llegar a conseguirlo. De acuerdo. Entonces, ¿qué soy yo? Un semidios para poder llegar a eso. Es una obra plena del Espíritu Santo. De acuerdo. Entonces, nosotros cooperamos en rendirnos. Pero la santificación en el creyente hay que atribuírsela al ministerio del Espíritu Santo en nuestro espíritu humano. Es ahí y es Él el ejecutor de la santificación. ¿Qué hacemos nosotros? Rendirnos, ser un barro dócil que se deja mordear. ¿De acuerdo? Es verdad que en el tema de la santificación, además de la rendición, tendríamos que hablar también, lo que pasa es que no tenemos tiempo, ¿no? Tendríamos que hablar también de la cumbre de la santificación, que como tú bien has dicho, es que la imagen de Cristo se plasme en nosotros. Eso San Pablo lo define en Romanos
como la transformación. La transformación es la cúspide de la santificación. Y San Pablo nos dice en Romanos, creo que es en el capítulo 12, que la metodología para la transformación es la renovación del patrón mental. ¿De acuerdo? Que ahí tendríamos que hablar de otro tema que también nos ocuparía muchísimo tiempo. Estamos hablando de rendición, pero a la misma vez estamos hablando de ir cambiando los patrones del viejo hombre por los patrones del nuevo hombre. Los patrones del viejo hombre, que aunque murió por la fe, se mantienen aquí, porque el viejo hombre muere, pero los patrones mentales permanecen del viejo hombre, y ahora hay que sustituirlos. ¿Por qué? Por los patrones mentales de Dios. ¿Dónde están los patrones mentales de Dios? En la Biblia. Y ahora hay que ir absorbiendo los patrones mentales de Dios de la lectura de la Biblia y del estudio de la Biblia, y que esos patrones vayan desplazando a los patrones mentales del viejo hombre. Entonces sería rendición y cambio de patrón mental. No quiero perder la oportunidad. ¿Cómo? No quiero perder la oportunidad, Lolo, para decírselo así en directo. Esta vez a decir, porque es verdad que hay varios apartados, como bien está diciendo, que llevarían mucha extensión y mucho tiempo. Lo entendemos, y es que es normal, ¿vale? Darse cuenta que para hacer un estudio de soteriología así bien bordado, se necesita, hay gente que necesita hasta 6 o 7 de esto de programación de horas, ¿vale? Ahí está por ahí Samuel Pérez Millos, que lleva una cadena de esta doctrina y creo que lo hace en 4 o 5 y cada uno de 1 hora. Entonces, hermanos, bastante está exprimiendo el hermano para darnos una idea concisa y clara. Pero no quiero perder la oportunidad para decírselo en directo, que tiene que estar otra vez con nosotros y tratando estos temas. Y hay uno que ha dejado por ahí lo que es la obra del Espíritu Santo para la nueva regeneración en el creyente, que creo que es muy bonito y es muy importante. Y luego luego al final hay un apartado de preguntas. Si tenéis alguna preguntita, el hermano, de verdad, yo lo sé de verdad, que nos lo responde sin problema, ¿vale? Solamente decir que yo he estado con el hermano en otro programa, ¿vale? Creo que muchos lo habéis visto, de antropología. El hermano no es pelagiano, ¿vale? Lo digo yo y doy fe yo de ello porque yo he estado con él en antropología, ¿vale? Y sí que dice, pues eso, que el hombre está muerto, delitos y en pecado. De acuerdo. Hay por ahí algún hermano que está diciendo, pero claro, cuando el hermano, si no es este programa en otro, habla sobre ello, sobre la obra del Espíritu Santo, cuando oímos la palabra, y entonces ahí es cuando entendemos lo que está diciendo el hermano con toda la plenitud. Siga, que yo quiero antes darle esos 2 puntos así y ya dejarles a... De acuerdo. Estamos concluyendo, David. Estábamos en el tema santificación, que hablábamos de que es obra del Espíritu Santo, y el hombre ya regenerado, el nacido de nuevo, lo que coopera es en esa cooperación de rendición, y también hemos hecho un pequeño matiz acerca de la importancia de alcanzar la cúspide de la santificación, que es la transformación, y hemos dado ese matiz de que alcanzar esa transformación implica el cambio de patrón mental, que evidentemente es conseguido a base de tomar el patrón mental de Dios impreso en la palabra para que éste desplace al patrón mental antiguo. Y ya como último, tendríamos que hablar de la glorificación, ¿de acuerdo? Y lo de la glorificación lo voy a decir muy breve. Cuando alcancemos la glorificación, pues estaremos hablando del día de la resurrección de entre los muertos, ¿no? En el día del arrebatamiento, cuando nuestra naturaleza caída, nuestro cuerpo sea resucitado y glorificado. Ahí alcanzaremos el todo de lo que anhelamos, ¿no? En ese momento en el que los que hayan muerto recuperen su cuerpo resucitado y glorificado y vuelvan a ser tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ahí en ese momento habremos alcanzado el todo de lo que anhelamos, ¿de acuerdo? Glorificación es equivalente a tener que hablar de la resurrección de entre los muertos, donde ya este cuerpo de humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya. Ya será un cuerpo que no estará sujeto a corrupción, ni que tampoco estará sujeto a mortalidad, ni que tampoco estará sujeto a las pasiones que el propio cuerpo despierta y que a veces nos arrastran, ¿de acuerdo? Entonces, así quedaría lo que es el orden de salvación. Hablamos de elección, de llamado, regeneración, santificación y glorificación. Recordad que en la elección hemos metido la predestinación y el conocimiento anticipado,
y que en la regeneración hemos incluido la conversión y la justificación, por hacerlo más resumido. Pues bien, esto es así, a grosso modo, el tema de la soteriología, que ya digo, es un tema demasiado extenso, como bien decía el hermano David y el José, que se necesitaría muchísimo tiempo, hombres académicamente muy preparados necesitan mucho tiempo y nosotros necesitaríamos más tiempo que ellos porque no tenemos ese nivel de preparación que ellos tienen. Aquí lo que hemos hecho ha sido, pues eso, hacer un recorrido a vista de pájaro sobre el origen y el cómo de la salvación y sobre lo que es el desarrollo de esa estructura de salvación que Dios preparó a través de lo que ha sido el orden de la salvación. Así que yo hasta aquí, ahora ya vosotros, José, David, seguís marcando las pautas de este programa. Bueno, a ver, el tema es que como bien has dicho, como es un tema... José, disculpa que te vuelva a decir, hombre, que es que no sé qué problema hablar, si será mi teléfono o será... O el micro mío puede ser también. Te escucho muy mal. El tema es que es un tema muy largo, muy extenso. Es un tema muy largo, muy extenso. Entonces, lo que los hermanos queremos tirar a la audiencia, los hermanos han hecho, ha sido una panorámica rápida de todos esos temas. No ha entrado en detalle fuerte en todos los temas, porque entonces, como hemos dicho, necesitamos 14 programas para eso. De acuerdo. Hay ciertas preguntas, hay ciertas cosas, hay ciertas tal, que están ahí, pero esto nos incita a que nosotros estudiemos esta doctrina más y que podamos aprender más, porque esto nos incita a eso. Y ese es el tema que queremos transmitir desde aquí, de que se busque la palabra del Señor. Ay, el hermano Lolo ha dicho esto. Pues a ver, voy a verlo y que se estudie y que se pueda ver y que podamos ver los pros y los contras y que podamos ver que en el tema tan extenso que hay, pues hay diferentes opiniones, hay diferentes cosas y podamos gozarnos de eso y disfrutar de lo que es la Biblia, de lo que es la palabra del Señor. Y este tema tan difícil, tan complejo, que el hermano lo ha explicado de una manera maravillosa y fácil para que podamos entenderla todos. Y lo que sí, hay una pregunta de un hermano, hay varias preguntas, pero ahora si eso, David, si no del hermano, alguna pregunta tuya, de esas que tienes con luces de colores, ¿vale? No, hombre, yo estoy muy contento de escucharlo siempre que lo escucho, la verdad que salgo contento y creo que para los que somos más jóvenes, por ejemplo, para ti, José, no, pero para mí y para los que venimos atrás, ¿vale? Que somos más jóvenes, ¿vale? Vosotros ya lleváis un recorrido, ¿vale? Pero los que somos más jóvenes, esto nos sirve a nosotros de ejemplo, porque sobre todo de lo que está diciendo José, me gusta y me quedo mucho con eso de nosotros creemos esto y hay otros hermanos que lo creen de otra manera y para nosotros lo creemos por nuestra forma de que creemos y cogemos nuestra hermenéutica, entendemos que están en un error, así como ellos entienden que nosotros estamos en un error. Y esto es lo que me gusta, ¿vale? No satanizar a nadie, no coger y enseguida, no, al revés. Dentro del cristianismo hay doctrinas históricas que llevan un desarrollo, como bien ha dicho, me ha encantado eso, porque siempre decimos lo mismo, que no hay nada nuevo debajo del sol. En el cristianismo lleva más de 2000 años de desarrollo, por lo consiguiente, eso creo que para todos los que estéis ahí detrás, que sois jóvenes como yo, creo que eso es un ejemplo, ¿vale? De saber tener un equilibrio, defender lo que tú crees y lo que nosotros creemos, pero siempre sin satanizar a nadie, sin cosas de estas, ¿vale? Así que para mí una alegría. José, yo no sé si quieres que dejemos alguna pregunta de aquí. Voy mirando aquí yo mientras tú le vas haciendo una pregunta. Bueno, si vemos alguna pregunta, porque lo difícil de los programas estos, hermanos, que hay preguntas que los hermanos hacen y el hermano la contesta perfectamente, pero como lleva esa pregunta a otras preguntas más, es muy difícil contestar ciertas preguntas. No sé si yo me estoy explicando bien. Las contesta, pero esas preguntas llevan a otros matices, a otras cosas. Entonces, hay preguntas que son un poco controversiales de poder contestarlas, ¿de acuerdo? Porque no estamos en una mesa centrada de cara a cara, de que el hermano le pregunta directamente al hermano Lolo, el hermano le dice, luego el otro hermano le dice, y así se puede aclarar mucho mejor. Entonces, las preguntas que se cojan, pues al menos entre sacar algo. Por ejemplo, hay un hermano que ha dicho, nuestro hermano Mario,
ha dicho, cuando estamos hablando de la regeneración y la conversión, regeneración y conversión, y ha dicho, ¿no es primero la conversión y luego la regeneración? Ha hecho esta pregunta. Sí, bien. Yo no he hablado estrictamente del orden, he hablado de la diferencia, del matiz que diferencia lo que es regeneración y conversión. Por eso he dicho que la regeneración es Dios viniendo a nosotros y la conversión somos nosotros yendo hacia Dios a través de la fe. Entonces, si tuviéramos que matizar el orden, estaríamos hablando de que viene el llamamiento, primero es el llamamiento, la oferta de salvación a través de la locura de la predicación, y cuando el llamamiento ha venido, dentro de ese llamamiento tendríamos que incluir, por ser un poco más concretos, a lo que es la persona del Espíritu Santo, que es la que toma la palabra dicha en la boca del hombre, y cuando el Espíritu Santo toma la palabra como una espada que ha sido vocalizada por un hombre, crea convicción de pecado en aquel que la escuchó. Cuando esa convicción de pecado se crea, es un convencimiento acerca de ¿qué? Acerca del pecado de incredulidad, mayormente. Entonces, en esa intervención del Espíritu Santo, en esa intervención en la que él convence de pecado, es como que la voluntad deteriorada, la voluntad dada al hombre a causa del estado caído, es recompuesta. Dejadme usar estas expresiones que yo uso, ¿de acuerdo? Es como sanada de esa tara que trae como consecuencia del estado caído, del estado de muerte que tiene el hombre. Y ahora el hombre queda preparado para poder decir que sí o que no, porque la gracia de Dios no es irresistible, la gracia de Dios se puede resistir. Entonces, en el momento que la convicción de pecado aparece y el hombre decide decir que sí, ¿de acuerdo? El hombre deposita su fe en la persona y en la obra de Jesús, que es lo que le ha compartido el mensaje del llamamiento, ahí aparece la conversión, ¿de acuerdo? Y luego, como consecuencia, viene la regeneración, que es la morada del Espíritu Santo al espíritu del creyente, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos matizar el orden, decimos, es cierto, cuando decimos que sí a la oferta de salvación, eso es primero, y posterior es la venida del Espíritu Santo a habitar el espíritu del hombre, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos matizar ese orden, es cierto. Primero, aceptamos a la persona y a la obra del Señor a través de la fe, confesamos nuestros pecados arrepintiéndonos y inmediatamente el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, efectuando aquello que llamamos regeneración, ¿de acuerdo? Está bien que el hermano haya hecho esa aportación porque así aclaramos el orden. Yo no hablaba del orden, hablaba de la diferencia. Claro que era lo que estábamos diciendo, que lo que se ha hecho ha sido una panorámica. Sí, panorámica. de acuerdo. ¿Ves? No había para más. No había Me para gustaría más. hacer una alusión a lo que ha dicho David, si me permitís. Lo que ha dicho David creo que es bueno de subrayarlo. Es bueno de subrayarlo. Creo que tenemos que empezar a ser tolerantes con hermanos que tienen interpretaciones distintas a las nuestras con respecto a ciertas doctrinas. Y esta tolerancia hay que aplicarlo a la diferencia doctrinal cuando las doctrinas en cuestión no afecten a la salvación. Tenemos que empezar a habituarnos a ser tolerantes con las opiniones distintas a las nuestras siempre que estemos hablando de doctrinas que no atañen a la salvación. ¿De acuerdo? Mirad, lo voy a decir de esta manera. Merece la pena morir por una doctrina central. No merece la pena ni tan siquiera discutir por una doctrina periférica. Tenemos que empezar a distinguir entre lo que son las doctrinas centrales y vitales de lo que son las doctrinas periféricas que tienen importancia, sí, pero que no atañen a la salvación. Entonces, esto hay que entenderlo y lo subrayo porque creo que es una línea que debemos de empezar a seguir. Tenemos que diferenciar entre lo que es vital y lo que no lo es. En lo que no es vital, respeto. Oye, yo lo veo blanco, tú lo ves negro. Bueno, pues me parece bien, ¿qué hacemos? Es que tenemos derecho a interpretar de forma distinta. Ahora, en lo fundamental, no. En lo fundamental, no parto contigo un pan, José. Si tenemos una diferencia en lo fundamental, no te recibo ni en mi casa. Estamos así de radical. Pero si estamos hablando de cosas que son periféricas, chicos, pues yo creo que hay una lección histórica preciosa, ¿no? Que es la lección entre Jorge Whitefield y Juan Wesley, ¿no? Que ya sabéis que fueron amigos íntimos y que tenían ciertas percepciones que eran distintas y que fueron honestos.
Y uno dijo, oye, yo lo veo blanco, y el otro dijo, yo lo veo negro. Y dijeron, pero bueno, seguimos siendo hermanos en el Señor. Y dieron una lección histórica preciosa, porque ellos dejan en su testamento escrito que el que muera antes, su sepelio lo oficiará el otro. Muy bien. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que empezar a cultivar eso. Sencillamente quería subrayarlo. También. Mira, yo solamente, si le parece bien a nuestro administrador, yo voy a hacer esta pregunta, ¿vale? Porque hay hermanos que están preguntando, ¿vale? Y ya de paso, pues ya se explaya y lo explica usted, que lo explica mucho mejor. Una sola. Una sí, sola. Una y ya está. No sé. Mira, cuando hablamos que el hombre estaba muerto en delitos y pecados, eso ya con quien quiera verlo está aquí, ¿vale? El programa que es de antropología, verlo es precioso. Yo me lo he visto alguna vez más para ir cogiendo cositas. Ya sabéis que os choro a todos cositas, ¿vale? Y así voy aprendiendo yo. Pero cuando dijo que estaban muertos en delitos y pecados, están preguntando que cómo puede ser, que cómo de estar muerto en delitos y pecados, cómo tienes esa opción luego de cuando viene la palabra, cómo es esto, que viene la palabra y te resucita para poder escuchar o escuchas, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el tema este? ¿Cómo lo ordenaríamos? Vale, yo lo voy a explicar en mis palabras. ¿De acuerdo? Llevan razón los hermanos cuando dicen que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre no está medio moribundo, no está enfermo, no. El hombre está muerto y muerto, punto. Ahí no hay nada que rascar, porque la escritura es clara, ¿no? Los hombres están muertos en delitos y en pecados. Entonces la pregunta es buena. Oye, ¿y si estás muerto, cómo entonces el mensaje te puede llevar a resucitar para después decir que no? ¿Y qué hace? ¿Que te mueres otra vez? Bien, ahí hay que entrar a matizar el ministerio del Espíritu Santo. Por eso Jesucristo lo deja bien claro. Dice, oye, chachos, que yo me voy y tal, pero mira, de que yo me vaya, no os preocupéis, que viene el Espíritu Santo. Y cuando Él venga y habla del ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo, ahí Jesucristo no está hablando del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente, no. Está hablando del ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De acuerdo? Entonces, ese ministerio de convicción es un ministerio hacia el mundo, es decir, hacia los que están muertos en delitos y pecados. Por eso es necesario el ministerio de convicción, porque están muertos en delitos y pecados. ¿Y qué hace el ministerio de convicción? Lo que hace es lo que ya hemos explicado hace unos minutos. Lo que hace realmente el Espíritu cuando ministra convicción es tomar la palabra como una espada que es suya y entrar al corazón del hombre muerto y toca la voluntad del hombre que está en pecado. Es incapaz de decidir bien. ¿Por qué? Porque arrastra esa muerte. Pero cuando la convicción del Espíritu Santo le toca, esa voluntad en ese momento es restaurada por Dios para que pueda decidir bien o mal, pero libremente. ¿Me seguís? Amén. Cuando la toca la convicción, no quiere decir que la voluntad vaya a decir sí irremediablemente, no. Lo que quiere decir es que la voluntad es restaurada en ese momento para que pueda decidir libremente. Si el hombre dice que no, no sale de su estado de muerte, porque lo que está ocurriendo ahí es un milagro. La convicción es algo que ocurre, es un fogonazo que permite ver en mitad de una habitación oscura. ¿De acuerdo? Pero si dice que no, se queda en su estado de muerto. Pero si dice que sí, porque esa voluntad ha sido momentáneamente restaurada, entonces entra a lo que es la vida del Señor. ¿De acuerdo? Amén. Entonces la muerte del hombre en su pecado queda, de alguna manera, le da garantía en la convicción de pecado del Espíritu Santo para que ese hombre que está muerto pueda decidir bien a la hora de aceptar a Jesús. Claro, ahí entramos en otro matiz que no quisiéramos entrar tampoco ahora. Ahí entramos en otro matiz de decir, anterior a eso, el hombre indudablemente que no elige bien. Elige, no es totalmente libre, sino es libre en elegir conforme a su naturaleza caída, en elegir nada más que lo malo. Evidentemente, una cosa va ligada a la otra. Si decimos que están muertos en delitos y pecados, no podemos decir que su voluntad esté
en condición de decidir bien. ¿Por qué? Porque están muertos en delitos y pecados. Por eso tiene que existir el ministerio de convicción, para contrarrestar esta muerte y para que de alguna manera esa voluntad, cuando es tocada por la convicción, tenga libertad para poder decidir bien. Si no existiese la convicción de pecado, nadie se salvaría. Mira lo que voy a decir. Si no existe la convicción de pecado ministrada por el Espíritu Santo, la cruz no es efectiva. Aunque es completa. La cruz es completa, ¿de acuerdo? Pero para ser efectiva en el hombre que está muerto, necesita de la convicción del Espíritu Santo. Porque la convicción es ese momento en el que ese hombre muerto, de alguna manera, no arrastra la consecuencia de una voluntad incapaz de decidir bien. Pero en ese momento de convicción sí que tiene la oportunidad de decidir libremente, pero no la obligatoriedad de decidir bien, porque entonces estaríamos hablando de la gracia irresistible, de la que queremos huir. ¿De acuerdo? No. Amén. De todas maneras, lo que ha dicho el hermano, ¿vale? Vamos a ver, es una postura gracia preeminente, le llaman algunos hermanos, ¿vale? Gracia preeminente, y hay una frase que utilizan varios hermanos, ¿vale? Que es que la palabra de Dios tiene poder hasta poder hacer oídos, poder escuchar a los muertos, ¿vale? Ese es el poder de la palabra con la acción del Espíritu Santo. Y con esto no es, como están diciendo por ahí, depravación parcial. No, el hermano lo está dejando claro. Además, muertos completamente. Además, a mí me da alegría escucharlo, no por nada, porque es que lo dice claramente. Es que no está diciendo, no se están dando por las ramas, pero lo está diciendo claramente, ¿vale? Sí, depravación total. ¿Cómo? Pero está diciendo desde una postura arminiana, ¿vale? Si solamente has estudiado, por ejemplo, es que muchas veces, lo digo esto con todo el cariño, ¿vale? Y con todo el respeto que estáis los dos que sois más mayores que yo, ¿vale? Pero lo digo con mucho cariño. Muchas veces hay gente que está tan centrada en el calvinismo, de verdad. Se saben todo el calvinismo, pero luego no saben el arminianismo. Por eso cuando escuchan el arminianismo dicen, oh, calvinismo, o cuando decimos, como estás bien diciendo ahora, tío, estás diciendo que el poder de la palabra, el poder ese que tiene la palabra de Dios, que es viva y eficaz, ¿vale? Y con la opción del Espíritu Santo, ¿vale? Le da al muerto el poder, abrir el oído, ¿vale? ¿Pero por qué? Por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y oír palabra de Dios, como todos sabéis, y la acción del Espíritu Santo. Y esto es arminianismo clásico, ¿vale? Además, es una doctrina histórica. Yo os invito a todos que, pues eso, que la estudiéis. También si queréis ver lo que es el calvinismo, adelante, pero primero lo que es pues algo más cercano a lo nuestro, como decía antes. Mira, yo invito, David, al hilo de lo que dices, invito desde lo que yo puedo invitar, que es una invitación y nada más, ¿no? Yo invito a que está bien estudiar las conclusiones de Calvino o las de San Agustín de Hipona o las de Arminio o las de Lutero o las de Zwinglio, me parece bien. Pero creo que lo ideal es escudriñar la Biblia sin conceptos preconcebidos. Mira, el concepto preconcebido lo que te hace es leer en la Biblia lo que tú ya tienes en tu cabeza. Y no se trata de eso. Se trata de limpiar la cabeza, se trata de limpiar la mente y de leer la Biblia como lo que es, la palabra del Señor. Que yo no digo que sea malo, que es bueno estudiar las interpretaciones de hombres que han sido hombres muy poderosos en la palabra del Señor, con una capacidad de interpretación y con un nivel muy alto, que está bien. Pero si vamos a la palabra con el conocimiento que ya hemos extraído de la interpretación de fulano de tal, acuérdate que al final ves en la palabra lo que tu mente ya lleva. Entonces yo invito a que nos purifiquemos de todos los conceptos preconcebidos para que leamos la palabra de una forma natural. ¿De acuerdo? José. Y reivindico lo mismo. El hombre está muerto de delitos y pecados. Bueno, pues tomaremos el consejo del hermano y estudiaremos sin ningún prejuicio teológico, amén, para que podamos entender la Biblia y podamos enriquecernos de la palabra del Señor. Creo que hasta aquí llevamos ya
Son las 12 casi menos 10, menos cuarto casi menos 10, y creo que llevamos casi 2 horas de programa. Ya está bien, estamos gozando. Llevamos casi 2 horas y hay unos 200 conectados. Amén. Se ve que están gozando, están disfrutando, están poniendo los hermanos cosas, y aquí hay pues para seguir hablando hasta las 3 de la mañana, pero ni podemos estar hasta las 3, ni queremos tampoco abusar del hermano, dejarlo aquí hasta las 3. Eso No, sí, y luego ya no me coge el teléfono el gitano. sabemos que el hermano está dispuesto, y hermano Lolo, de aquí a poco te volvemos a llamar, ¿eh? De acuerdo, cuando queráis, buscamos un día que nos encaje bien al programa y a mí, y lo hacemos, sí, hombre. De acuerdo. Es un placer estar con vosotros. Que Dios le bendiga mucho. Ha sido un honor, una satisfacción y un lujo tener a hombres de este conocimiento y de esta sencillez como persona, que es un encanto para poder estar aquí y ser bendecido por medio de su ministerio. David, si tienes algo que decir. No, José, ya me has dicho que me calle, yo ya... No, hombre, no. Obediente, está bien. Es que ha sido, Lolo, es que ha sido mi pastor. Fue mi pastor cuando yo era más pequeño, ¿vale? Y aún tengo el S, así que lo que él me diga, me dice callar, pues ya. Me parece bien, es una opción sabia la tuya. Que Dios bendiga al hermano Gilaber. Bueno, Lolo, pues si quieres decir unas palabras definitivas para la audiencia, adelante. Nada, deciros que para mí, en cuanto al programa, para mí es un placer estar con vosotros. Me siento muy tratado entre vosotros, y además de esto, pues que es que a mí me gusta, a mí me gustan los temas y me gustan estas charlas, porque yo aprendo y nos edificamos mutuamente. Y en cuanto a la audiencia, pues nada, decirles que sigan con el hambre de la palabra del Señor y que sigan estudiando la Biblia, principalmente para conocer mejor al que nos redimió, que lo importante es conocerle a Él. El conocimiento de Él es el comienzo de todas las transformaciones y de todos los cambios en nuestra vida. Y también aprovechar para decirle a la audiencia que en mitad de este tiempo que estamos viviendo, que está siendo un tiempo un poquito complicado, deciros que no perdáis el ánimo, que no perdáis la fe, que no dejéis que la tristeza inunde vuestro corazón, que echéis mano de la esperanza y del contenido de la esperanza cristiana, que no olvidemos nunca que aunque estamos aquí no somos de aquí, nosotros somos del cielo. Nosotros somos la parte que al cielo le falta. Estamos aquí, pero somos de allí, y estamos aquí porque tenemos un cometido, y de que terminemos la tarea que Dios nos encomendó, nos volveremos a ir con nuestro Señor, ¿de acuerdo? Así que ánimos, no perdáis la fe, manteneros ahí. Esto pasará, posiblemente vendrán otras cosas, pues sí, pero Dios va a estar con nosotros siempre. Y recordad siempre, 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 no somos de aquí. Nuestra verdadera vida, la verdadera, la plena, comenzará después de la tumba. Amén. No tengamos miedo a la muerte. La muerte es un proceso en el creyente, es un pequeño túnel que nos permite salir de una vida muy limitada y de sinsabores para entrar en una vida plena y de felicidad completa. Así que ánimo, iglesia. Somos lo que este mundo necesita. Somos la continuación del ministerio de Jesús. En este tiempo necesitamos llenarnos el corazón y la mente de la palabra de Dios y sobre todo de la esperanza celestial. ¿De acuerdo? Amén. Dios os bendiga muchísimo. Igualmente. Bueno, audiencia, que el Señor os bendiga a todos, y salud y libertad, y cogemos todas las palabras que ha dicho nuestro hermano Lolo y las guardamos en nuestro corazón. David, pues adelante.